En el implacable mundo de las minas de oro de Klondike, abrasado por el sol y helado por el frío, un nombre resuena como una leyenda viviente: Parker Schnabel. Millones de personas en todo el mundo están pendientes de cada uno de sus movimientos, aguantando la respiración mientras asombrosas cantidades de oro son arrancadas de la tierra helada. Están cautivados por el rugido de la maquinaria, las cascadas de agua que atraviesan la tierra, y finalmente, la brillante promesa de millones de dólares en oro. Parker, el niño rey del Klondike, con su serena intensidad y su mirada de acero, se ha convertido en un icono del éxito extraordinario, un sueño americano reescrito en polvo de oro y sudor. Pero en el brillo cegador de ese éxito, pocos se detienen a notar las siluetas que se desvanecen, los rostros familiares, que lentamente, uno a uno, han desaparecido de su lado. No puedo almorzar. ¿De qué estoy hablando? Haré una pausa para el café, y mi almuerzo ya sabes. Y si eso es un no, bueno, entonces tal vez no debería estar aquí de todos modos. Estas palabras, una observación breve pero conmovedora, ocultan una dura verdad: el coste de extraer millones de dólares en oro no se mide solo en combustible, equipos o tiempo. Se mide en personas. La presión implacable e inquebrantable ha creado una puerta giratoria para algunos de los miembros más vitales de su tripulación. Primero se fue Chris, luego Mitch. El desarrollo de la saga de los que se marcharon, y por qué decidieron hacerlo, no se limita a exponer una verdad oculta tras el increíble éxito de Parker. Nos sumerge en una investigación más profunda, obligándonos a cuestionar los cimientos mismos de su imperio y planteando la inquietante pregunta de qué precarios cambios están aún por llegar. La narración trasciende las meras estadísticas de los totales de oro y evoluciona hacia un conmovedor drama humano que se desarrolla en el vasto e indiferente telón de fondo de la naturaleza salvaje de Alaska. Desafía nuestra percepción del liderazgo, la lealtad y el precio final de una ambición que roza lo obsesivo. La génesis de un rey legado forjado en polvo de oro. Por decirlo suavemente, Parker Schnabel nació en el seno de un legado minero aurífero anterior a su propia existencia. No era simplemente un negocio familiar, era un derecho de nacimiento, un destino grabado en el paisaje mismo del Klondike. Su abuelo John Schnabel era más que un simple minero. Era un titán, una leyenda viva del Klondike, un hombre cuyo espíritu pionero y agallas de la vieja escuela formaban la base del folclore local. John se había establecido en una época en la que los hombres luchaban contra la naturaleza con fuerza bruta y determinación inquebrantable, y su nombre era sinónimo de integridad y trabajo incesante. Parker ha tenido mucho éxito. Lograr lo que ha hecho le aplaudo, comentó una vez un veterano observador, captando la reverencia que muchos sentían por el apellido Schnabel. Desde muy pequeño, Parker se empapó de esta tradición. El olor a gasóleo, el estruendo de la maquinaria pesada, el brillo del oro fino en una batea. Fueron las canciones de cuna de su infancia. Pasó incontables horas en la mina, absorbiendo cada matiz, cada lección, no de los libros de texto, sino de la propia tierra y de las curtidas manos de su abuelo. Aprendió no solo la mecánica de la minería, sino la sabiduría inherente a la tierra, el sutil arte de leer el suelo y la inquebrantable resistencia necesaria para extraer sus riquezas. Esta íntima conexión con la tierra y su historia formó el crisol en el que se forjaría su propia y formidable ambición. Cuando Parker, a la asombrosamente tierna edad de 16 años, tomó oficialmente las riendas del negocio familiar, muchos en la unida comunidad de Klondike, y más allá, se burlaron. Lo consideraron un juego de niños, un experimento ingenuo de un niño privilegiado que se adentraba en un mundo de adultos peligroso y con grandes riesgos. Un niño jugando en un cajón de arena, susurraban con un escepticismo palpable en el aire frío del norte. No podían estar más equivocados. Lo que no comprendieron fue el fuego incandescente que ardía en el interior de este joven, un impulso que rayaba en una obsesión singular que lo consumía todo. Parker no se limitó a continuar el legado de su abuelo, sino que lo aceleró.
Tomó una explotación tradicional a pequeña escala y con una fuerza de voluntad y una perspicacia estratégica muy superiores a su edad, la transformó en una empresa colosal y revolucionaria. Su visión no era solo mantenerla, sino ampliarla, dominarla, reescribir los libros de récords de la extracción de oro. Abrazó la innovación, superó los límites y desafió toda noción preconcebida de lo que era posible. La escala de su ambición era impresionante y a menudo dejaba a los veteranos sacudiendo la cabeza con una mezcla de asombro y perplejidad. A los 20 años, una época en la que la mayoría de los jóvenes adultos aún no se han asentado, Parker ya había ganado más de $50 millones en oro. No se trataba solo de un éxito, sino de un logro alucinante, casi mítico, testimonio de su incesante ética de trabajo y de su asombrosa habilidad para olfatear la tierra más rica. Las cifras hablaban por sí solas. Veamos cuánto hemos conseguido. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 185,15. No está nada mal. Estas cuentas rápidas, casi casuales, a menudo grabadas por la cámara, revelaban la extraordinaria realidad de sus operaciones diarias. Cada temporada superaba los límites, pulverizando sus propios récords, en una búsqueda incesante de más, siempre más. Pero bajo el brillo de todo ese oro ganado con esfuerzo, entre los elogios del público y las vertiginosas cifras financieras, se escondía una inmensa presión a menudo invisible. Parker no era solo un minero. Era un director general, un jefe que cargaba con la colosal responsabilidad de un presupuesto multimillonario, un vasto arsenal de maquinaria de vanguardia, aunque en constante vacilación, y lo que era más importante, el sustento de una docena de miembros de la tripulación. Muchos de estos hombres eran mayores, tenían más experiencia, y eran lo bastante sabios como para ser su padre, lo que creaba una compleja dinámica de juventud al timón de veteranos curtidos. El peso de estas responsabilidades habría aplastado a individuos de menor categoría, pero Parker lo soportaba con un semblante estoico, a menudo ilegible. El hecho más impactante, fácilmente pasado por alto por los espectadores ocasionales, fue la escala pura y audaz de su operación. En su punto álgido, Parker arrendaba miles de acres de tierra, cada acre, un potencial tesoro escondido, cada decisión, una apuesta de alto riesgo. Sus gastos semanales en combustible, piezas y nóminas podían superar fácilmente los $100,000, una suma que llevaría a la quiebra a la mayoría de las pequeñas empresas. No se trataba simplemente de un coste, sino de un tic-tac. Cada minuto que las enormes máquinas no funcionaban, cada avería, cada retraso meteorológico, cada error humano significaba una sangría de dinero, una erosión implacable de los beneficios. Esta brutal realidad financiera, esta constante carrera contra el tiempo y la geología, forjaron a Parker como un líder excepcionalmente exigente y tenaz. Llevó a su equipo y a sí mismo al límite 7 días a la semana, durante meses, en condiciones que quebrarían a la mayoría de la gente. El sueño se convirtió en un lujo, la vida personal en un recuerdo lejano, y la búsqueda de oro en un objetivo único que lo consumía todo. La puerta giratoria, grietas en el Imperio Dorado. Este entorno intenso y de alto octanaje, un crisol diseñado para extraer el máximo oro, no era para todos. Los primeros éxitos se vieron salpicados por abandonos silenciosos, signos sutiles de que bajo el barniz del triunfo empezaban a aparecer grietas en los cimientos del Imperio Dorado de Parker. Las fisuras iniciales aparecieron en forma de miembros de la tripulación que sencillamente no podían soportar el ritmo implacable, el aislamiento y las exigencias inflexibles. Es posible que los espectadores recuerden a Jeremy LeBlanc, un mecánico cuyo paso por el equipo de Parker fue famoso por su brevedad, ya que solo duró un día agotador antes de tirar la toalla. La rápida salida de Jeremy no fue un reflejo de incompetencia, sino más bien un profundo choque de culturas y expectativas. Jeremy es el ejemplo perfecto de un tipo que, ¿cómo no me di cuenta?, era de una ciudad y no podía con ella. No tenía ni idea de lo que estaba pasando allí. La evaluación de Parker, aunque quizás carente de empatía,
puso de relieve una desconexión crucial. Jeremy, acostumbrado a los ritmos estructurados de la vida urbana, se encontró totalmente abrumado por el caos crudo e indómito del Klondike, donde la distinción entre trabajo y vida se difuminaba en un único y agotador borrón. No solo se esperaba que desempeñara un trabajo, sino que adoptara un estilo de vida exigente y global, para el que pocos estaban realmente preparados. Luego llegó Denis Savigny, un operador con más experiencia, cuya marcha se debió menos al choque cultural que a choques de personalidad y a su incapacidad para integrarse en el equipo de Parker. El comportamiento disruptivo de Denis, su aparente resistencia a la acelerada filosofía operativa de Parker, acabaron provocando su despido. Las cosas no están funcionando. Necesitamos un ritmo un poco más rápido aquí. Espero que lo entiendas. Las palabras de Parker fueron directas sin disculpas e indicativas de su política de tolerancia cero con todo lo que obstaculizara la eficacia o el progreso. Estas salidas tempranas, aunque aparentemente menores, en aquel momento no eran incidentes aislados. Eran señales de alerta temprana, sutiles temblores bajo la superficie de una operación en rápida expansión. Mientras Parker se forjaba meticulosamente su reputación de prodigio de la búsqueda de oro de sabio de la tierra fértil, cultivaba al mismo tiempo, quizás sin darse cuenta, otra reputación más difícil, la de un jefe para el que era increíblemente difícil trabajar. Los rumores empezaron a circular por los campamentos mineros y más allá de sus fronteras, diciendo que el inquebrantable empuje de Parker, a la vez que le proporcionaba resultados asombrosos, tenía un coste humano significativo. Lo que nadie te dice, o tal vez la lección que solo se aprende a través de la amarga experiencia en el remoto norte, es que en el Klondike, tu equipo no es simplemente un grupo de empleados. Son tu salvavidas, tu familia extendida en un mundo a menudo hostil. El aislamiento del Klondike es extremo, una belleza desoladora que puede convertirse rápidamente en una soledad aplastante. El trabajo es brutal, físicamente exigente más allá de lo imaginable, llevando cuerpos y mentes a sus puntos de ruptura más absolutos. Y la temporada, la preciosa oportunidad de extraer oro antes de que llegue el frío invernal, es notoriamente corta. En este precario ecosistema, una avería, ya sea mecánica que provoca costosos tiempos de inactividad o personal que hunde la moral, puede costar literalmente una fortuna. Cada hombre, cada máquina, cada hora cuenta. El éxito meteórico de Parker se construyó innegablemente sobre las espaldas de unos pocos veteranos clave y leales. Estos eran los hombres que poseían no solo las habilidades técnicas, sino también la fortaleza mental y la resistencia inquebrantable para manejar su intensidad, sus estándares exigentes y su impulso casi sobrehumano. Eran los que entendían las reglas tácitas del Klondike y las exigencias tácitas de trabajar para Parker. Durante un tiempo, su lealtad fue inquebrantable, un cimiento de su operación. Pero esa lealtad forjada en el fuego de las dificultades compartidas y el éxito vertiginoso estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Parker estaba pidiendo a su equipo que moviera montañas literal y figuradamente, y durante un tiempo lo hicieron con notable firmeza. Pero la inmutable verdad de la resistencia humana dicta que todas las personas, por fuertes y entregadas que sean, acaban llegando a un punto de ruptura. Una tripulación, una vez unida por un propósito singular, estaba empezando a mostrar signos de división. Los pilares se desmoronan, las salidas de Chris y Mitch. Durante muchos años, la base del floreciente equipo de minería de oro de Parker estuvo encarnada por un hombre llamado Chris Dumit. Chris no era solo un operario altamente cualificado, capaz de manejar maquinaria compleja con gracia intuitiva. Era en muchos sentidos el corazón y el alma no reconocidos del equipo. Veterano minero cuyas manos callosas contaban historias de incontables temporadas, poseía un porte tranquilo y una sonrisa rápida y tranquilizadora que servían de bálsamo constante en el ambiente de alto estrés de la mina. A menudo desempeñaba el papel de una figura paterna, una presencia tranquilizadora, en medio de un grupo de mineros más jóvenes y aguerridos que se dejaban arrastrar por la implacable ambición de Parker. Chris había estado con Parker desde los primeros días de su operación, una presencia firme,
y una tranquila voz de la razón que ofrecía perspectiva cuando la intensidad del niño rey amenazaba con abrumar. Lo que muchos espectadores cautivados por el dramatismo de los totales de oro a menudo pasaban por alto era el papel invisible pero crucial que Chris desempeñaba más allá de sus tareas técnicas en la sala de oro. Era el gestor olvidado de la moral de la tripulación, el sutil orquestador de la cohesión. Era la rara persona capaz por la fuerza de su amable personalidad de calmar ocasionalmente a Parker cuando la presión se desbordaba, y era el pegamento que mantenía unido al variado equipo durante las agotadoras y aparentemente interminables jornadas de 16 horas. Su marcha, cuando finalmente se produjo, fue, por decirlo suavemente, una sacudida sísmica que repercutió en toda la operación y desestabilizó profundamente a los fieles seguidores. Chris no se limitó a dimitir en el sentido tradicional, sino que su salida fue una dura declaración de cambio de lealtades y un desafío directo a la autoridad de Parker. Se marchó para unirse a la empresa minera rival de Rick Ness, el antiguo capataz de Parker que se había independizado. No se trataba de una mera decisión comercial, sino de una profunda traición, un desgarro del tejido que los unía. Para los antiguos fans de la Quimera del Oro, era casi inimaginable. Chris y Parker eran en el imaginario popular un equipo inseparable, una sociedad construida sobre años de trincheras y triunfos compartidos. Sin embargo, la presión implacable y agotadora de la operación de Parker y la dinámica, siempre cambiante y cada vez más exigente de la tripulación habían acabado pasando factura. Chris buscaba un ritmo diferente, un entorno de trabajo en el que el estrés constante no impregnara cada momento de su vida. Los momentos de franqueza captados por la cámara revelaban su creciente cansancio. Hay que limpiarlo todo en la sala dorada. No puedo hacerlo. No puedo. Sus palabras, aunque aparentemente se referían a la limpieza de la planta de lavado, dejaban entrever un cansancio más profundo, una frustración por las incesantes exigencias que no dejaban espacio para el respiro, ni siquiera para las pequeñas imperfecciones. Chris buscaba un retorno a una existencia más equilibrada, una sensación de autonomía y respeto que, en su opinión, se había erosionado bajo el liderazgo cada vez más dictatorial de Parker. Su salida dejó un enorme vacío en la operación de Parker, no solo en términos de su inestimable conjunto de habilidades, sino lo que es más importante en términos de liderazgo, estabilidad y lastre emocional. El hombre que había sido la roca de Parker, su confidente desde la adolescencia, trabajaba ahora para la competencia, un símbolo duro y doloroso de la lealtad puesta a prueba. Por si perder a Chris no fuera suficiente, otro pilar indispensable de la tripulación estaba a punto de desmoronarse. Mitch Blaschke era el genio mecánico de Parker, un sabio cuya comprensión de la maquinaria pesada rozaba lo telepático. En las remotas e implacables tierras salvajes del Yukón, donde una sola pieza averiada puede paralizar durante días una operación multimillonaria costando cientos de miles en pérdidas de producción, un buen mecánico no solo es importante, lo es absolutamente todo. Mitch era uno de los mejores, un maestro de la improvisación y el ingenio. Era capaz de arreglar prácticamente cualquier cosa a menudo, ideando soluciones a partir de piezas de desecho, alambre de embalar y una inventiva pura e inspirada. Sus manos perpetuamente manchadas de grasa y aceite eran capaces de hacer milagros. No teníamos todos los accesorios necesarios para construir una manguera nueva, así que lo que hice fue empalmar esta y ponerle una sección de manguera nueva, así que debería bastar para que vuelva a funcionar. Tales declaraciones pronunciadas con confianza subestimada eran comunes. Mitch era la figura insustituible que mantenía la monstruosa planta de lavado cariñosamente apodada Big Red zumbando, y era el mago que podía diagnosticar un problema complejo con un bulldozer simplemente por el sutil cambio en el sonido de su motor. El hecho más chocante, a menudo ocultado por el drama de la recuperación del oro, era el grado absoluto de dependencia que Parker tenía de él. Mitch estaba de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con su teléfono siempre conectado a la mina,
y era responsable de una amplia flota de equipos anticuados y multimillonarios a los que se exigía más de lo previsto. Era el héroe anónimo que trabajaba durante las gélidas noches, cubierto de barro y aceite, para garantizar que las máquinas funcionaran al día siguiente, traduciendo directamente sus incansables esfuerzos en los crecientes totales de oro de Parker. Tras años de esta implacable rutina física y mentalmente agotadora, Mitch anunció finalmente que se marchaba. No hubo una pelea dramática, ni un estallido explosivo, ni un griterío público ante las cámaras. Fue una salida tranquila, casi discreta, impulsada por el agotamiento puro y duro. Las interminables temporadas de barro gras a temperaturas bajo cero y el estrés constante y aplastante habían acabado con él. Simplemente quería una vida fuera de la mina, un tiempo precioso con su familia que las exigencias absorbentes del Yukon no podían ofrecerle. Buscaba un futuro en el que no le definiera únicamente la próxima línea hidráulica rota o el próximo motor averiado. Para Parker, la marcha de Mitch fue otro golpe devastador, una desgarradora amputación de un miembro vital. Había perdido en Chris su ancla emocional y su voz de la razón, y ahora perdía en Mitch su insustituible columna vertebral mecánica. Los dos hombres que habían sido fundamentales en su meteórico ascenso a la cima del mundo de la minería del oro se habían ido. No eran solo empleados, eran arquitectos clave de su éxito. Con estas dos piedras angulares eliminadas, el meticulosamente construido imperio dorado, que antes parecía inexpugnable de repente, parecía increíblemente vulnerable, sus cimientos sacudidos, su futuro incierto. La imagen del niño rey de pie, solo entre sus relucientes máquinas testimonio de su ambición, tenía ahora un sutil e inquietante matiz de aislamiento. El fantasma de Big Nugget surge un patrón. La marcha de Chris y Mitch no fue un incidente aislado. Fue un eco doloroso, casi inquietante, de una crisis que había sacudido a la naciente tripulación de Parker años antes, mucho antes de que el resto del mundo comprendiera realmente la magnitud de su ambición. Antes de que Rick Ness se convirtiera en su mano derecha, Parker había contado con la inestimable experiencia de un veterano de la minería llamado Gene Cheeseman. Gene era por derecho propio una leyenda, un patriarca canoso del Klondike, cuyo rostro curtido y ojos sabios hablaban por sí solos de décadas de lucha contra los elementos brutales. Era un capataz duro y sensato, un hombre que sabía exactamente cómo mover la tierra con la máxima eficacia y una habilidad casi instintiva para desenterrar oro. La filosofía de Gene se basaba en la precisión metódica y la preparación meticulosa, un marcado contraste con las estrategias a menudo impulsivas y arriesgadas de Parker. Quiero poner la planta bien. No quiero hacer como el año pasado, llegar a la meta y luego salir corriendo. Ya sabes, tenemos mucho trabajo que hacer para conseguir este equipo, así que la próxima primavera, cuando vengas y empieces, no estarás intentando hacerlo todo. Bien. Quiero hacerlo bien. Solo tratando de terminar todo bien. Sus palabras expresaban claramente la división generacional de la filosofía minera, la sabiduría de la paciencia frente a la urgencia de la juventud. Cuando Parker, todavía relativamente joven pero rebosante de confianza, consiguió contratar a Gene, lo consideró un gran acierto, una pluma innegable en su sombrero. Gene traía consigo un nivel de experiencia, autoridad y perspicacia táctica que la joven tripulación, aunque ansiosa, necesitaba desesperadamente. Durante un periodo significativo, la asociación entre el joven y audaz jefe y el veterano hizo maravillas. Bajo la meticulosa dirección de Gene, movieron cantidades de tierra sin precedentes, racionalizaron las operaciones y lograron sus temporadas más rentables hasta la fecha. La sinergia era palpable, una poderosa combinación de la ambición bruta de Parker y la destreza metódica de Gene. Pero bajo la superficie, bajo la exhibición pública del éxito y la búsqueda compartida del oro, se estaba gestando una sutil pero insidiosa lucha de poder, un choque de voluntades y filosofías que acabaría resultando irreconciliable. La tensión era a menudo sutil, manifestándose en pequeños desacuerdos que escalaban lentamente hasta convertirse en abierta frustración.
¿Qué pasa con tu horario mirando esto, el calendario y la oficina de Ed? Ya sabes, envíame un correo electrónico con lo que estás pensando. Bueno, te dije que iba a estar alrededor de esa hora. Sí, claro. Yo solo prefiero que me mandes un email. Bueno, solo te dije, no lo sabía antes. Te dije que me estoy enterando de todo. Entrando como te dije. Parker, no hay nada, ningún secreto. Te dije antes de salir que veríamos cómo iban las cosas entre el 15 y el 20. Bien. Y prefiero que me mandes un email al respecto. Ok. Bueno, te lo dije, hablamos de eso. Así que sí, ya sabes, mucha cola meneando al perro por aquí. Este intercambio lacónico cargado de quejas tácitas encapsulaba perfectamente el creciente abismo. Parker, a pesar de su juventud, era innegablemente el jefe, el que asumía los riesgos financieros monumentales y tomaba las decisiones operativas definitivas, a menudo instantáneas. Gene, con sus décadas de experiencia, a menudo no estaba de acuerdo con las estrategias agresivas y de alto riesgo de Parker, que a menudo percibía como imprudentes o prematuras. Lo que empezaron siendo desacuerdos profesionales legítimos, se convirtió poco a poco en frustración abierta, un resentimiento latente en ambas partes. Gene sentía que su inestimable experiencia y sus sabios consejos eran sistemáticamente ignorados, desestimados por un joven advenedizo, demasiado ansioso por demostrar su valía. A la inversa, Parker sentía que su autoridad como jefe indiscutible era constantemente cuestionada, socavada por un veterano que parecía no poder ceder el control. La tensión se hizo cada vez más visible e incluso palpable en la pantalla, con los dos hombres chocando con frecuencia sobre las decisiones críticas en la mina, sus argumentos, un marcado contraste con el armonioso trabajo en equipo visto en otras operaciones. Lo que nadie te dice. O quizá la sabiduría duramente adquirida que solo se obtiene tras una profunda inmersión en el implacable ecosistema del Klondike, es que en ese entorno de cocinas de alta presión, el respeto lo es todo. Es la moneda de cambio de la cooperación, el pegamento que mantiene unido a un equipo aislado. Gene, un hombre cuya vida se había definido por el trabajo duro y el respeto ganado, sentía que no estaba recibiendo de su joven jefe la deferencia que merecían sus décadas de experiencia. Las constantes discusiones, la sensación de ser continuamente cuestionado o ignorado y el sentimiento generalizado de sentirse menoscabado llegaron finalmente a un punto de ebullición inevitable. He terminado con Parker. No volveré el año que viene. Estas duras palabras pronunciadas con una serena finalidad señalaron el final de una era. Esta mañana me ha llamado para decirme que quiere seguir adelante y que no piensa volver la próxima temporada. Y eso me ha afectado bastante. Él es, ya sabes, es mi mentor. La sincera confesión de Parker, poco habitual en su comportamiento estoico, reveló la profundidad de su conmoción y dolor. Gene Cheeseman renunció dejando a Parker sin capataz, su mentor, marchándose en medio de una temporada crucial. Su marcha no fue solo un contratiempo, fue la primera grieta importante en el estilo de gestión de Parker, una prueba brutal e innegable de que ni siquiera el éxito increíble y los vertiginosos totales de oro podían retener permanentemente a un miembro de la tripulación de alto nivel si se sentía faltado al respeto no apreciado o constantemente en desacuerdo con la visión del líder. Mucha gente embelesada por el enorme volumen de oro de Parker enloquecía con sus resultados celebrando su capacidad casi mágica para extraer riquezas de la tierra. Pero a menudo no veían el profundo coste humano, los sacrificios personales y la carga emocional que suponía su implacable búsqueda. La pérdida de Gene fue una dura lección, un trago amargo para el joven jefe. Pero las posteriores salidas de Chris y Mitch, años después, plantearon una cuestión mucho más difícil e inquietante. ¿Había aprendido Parker realmente algo de aquella dolorosa experiencia inicial? Estaba condenado a repetir los mismos errores, apartando perpetuamente a su gente más valiosa, la base misma de su éxito en su búsqueda implacable y casi insaciable de más oro. El fantasma de la salida de Gene Cheeseman se cernía sobre la mina, un recordatorio espectral de que un imperio, por dorado o vasto que sea, solo es tan fuerte como la gente que lo sostiene.
Perder leyendas podría quebrar a un hombre menor, obligándole a reconsiderar todo su planteamiento. Pero Parker Schnabel, en su implacable persecución, tenía una elección: doblegarse ante la presión o reconstruir meticulosa y ferozmente desde los cimientos. Forjar una nueva tripulación evolución a través de la adversidad. Ante el éxodo sin precedentes de algunos de sus tripulantes más fiables, experimentados e insustituibles, un golpe asombroso que habría paralizado operaciones menores. Parker Schnabel se encontró ante una profunda encrucijada. El camino fácil, el lógico, podría haber sido reducir su ambiciosa operación a admitir, aunque solo fuera ante sí mismo, que la presión y el coste humano que exigía eran demasiado. En lugar de ello, con un desafío que definía su propia esencia, hizo lo que siempre ha hecho ante la adversidad: redoblar la apuesta. Por decirlo suavemente, la respuesta de Parker a esta crisis creciente no fue de retirada o introspección, sino una declaración potente y agresiva. Estaba decidido a demostrar de forma inequívoca que su floreciente imperio del oro no se basaba en la lealtad o indispensabilidad de una sola persona, por muy experta o veterana que fuera. Se basaba en cambio en su voluntad inquebrantable de triunfar, su visión singular y su capacidad casi sobrenatural para olfatear el oro. Las salidas dolorosas y públicamente perjudiciales, paradójicamente, forzaron una evolución. Parker, el niño prodigio que había hipnotizado al público con su audacia juvenil, se vio obligado a transformarse en Parker, el líder experimentado, aunque todavía exigente. La cuestión que ahora se cernía sobre Klondike ya no era simplemente cuánto oro podía encontrar. Se trataba del alma misma de su operación, de si su implacable ambición acabaría por consumirle o por convertirle en una fuerza aún más formidable. El éxodo fue brutal por su naturaleza sistémica. No se trataba solo de un individuo descontento que buscaba pastos más verdes, sino de un desmantelamiento sistemático de su círculo íntimo, un efecto dominó de figuras cruciales que se marchaban, y cada partida amplificaba la anterior. En primer lugar, estaba el legendario capataz Gene Cheeseman, un veterano canoso cuyos conocimientos de la vieja escuela y enfoque metódico de la minería fueron durante un tiempo insustituibles. Se había marchado años antes, impulsado por la frustración que le producía el implacable y casi temerario estilo de gestión de Parker, un choque de generaciones y filosofías que en última instancia resultó insostenible. Luego llegó Rick Ness, la sufrida mano derecha de Parker, cuya marcha fue posiblemente aún más personal y competitiva. Rick no solo renunció, sino que se convirtió en un competidor directo, lanzando su propia operación minera rival y transformando su relación profesional, una vez construida sobre las dificultades compartidas, en una amarga rivalidad de alto riesgo. No es que no me guste que aparezca por aquí. Es que siempre pasa por alto los grandes progresos para intentar hundirte. Nadie quiere romperse el culo y que le molesten por ello. Las palabras de Rick, cargadas de un profundo sentimiento de traición y resentimiento, ofrecían una rara visión de la carga emocional que supone trabajar para Parker. Y por último, los dos golpes que más duramente golpearon la operación de Parker, dejando profundos vacíos. La marcha silenciosa, casi resignada de Mitch Blaschke, el genio mecánico que prácticamente podía curar máquinas con sus propias manos, cuyos incansables esfuerzos mantenían operativa toda la flota. Y Chris Dumit, el capataz tranquilo y firme que había servido de brújula moral y ancla emocional de toda la tripulación, el hombre que suavizaba los conflictos y mantenía la moral a flote. Lo que muchos pasaron por alto, o tal vez prefirieron ignorar en la vorágine del drama de la temporada, fue que no se trataba de incidentes aislados, meros sucesos aleatorios. Eran síntomas de un problema sistémico más profundo dentro de la operación de Parker. Los rumores silenciosos pero persistentes empezaron a circular por el Klondike, susurrando sobre una cultura de agotamiento que la insaciable ambición de Parker había creado inadvertidamente. Era un lugar, especulaban algunos, en el que la lealtad, por muy profunda o duradera que fuera, acababa siendo aplastada por la constante e inquebrantable exigencia de más. Estaba construyendo un imperio de minas de oro o una puerta giratoria de alto riesgo
en la que los talentos cambiaban constantemente en su búsqueda incesante de riquezas geológicas. La pregunta flotaba en el aire, una sombra desafiante proyectada sobre sus relucientes pilas de oro. En lugar de echarse atrás, en lugar de sucumbir a la abrumadora presión, Parker pasó a la ofensiva. Su estrategia era audaz, sustituir la experiencia por el hambre, la sabiduría por la ambición juvenil. Empezó a invertir agresivamente en una nueva generación de mineros, buscando caras nuevas, hombres jóvenes, que no solo estuvieran dispuestos a igualar su intensa, a menudo brutal ética de trabajo, sino que fundamentalmente no lo vieran como un jefe exigente, y a veces irrazonable, sino como una leyenda viva, un oráculo de la tierra de pago. Supongo que he tenido mucha suerte de que mis pasiones tengan equipo, y pueda sentarme en estos increíbles juguetes todo el día. Oro bueno, eso es como un bonus extra. Esta frase de uno de sus nuevos reclutas resume a la perfección el entusiasmo fresco y casi inocente que atrae Parker. Este cambio estratégico alteró sutil pero profundamente toda la dinámica de la tripulación. Parker ya no era el chico joven que intentaba demostrar constantemente su valía a hombres mayores y más experimentados, que a veces se resentían de su meteórico ascenso. Ahora era el rey establecido, el soberano indiscutible, entrenando a su nueva corte, moldeándola a su propia imagen. El equilibrio de poder se había inclinado decisivamente. Ahora dirigía una audiencia de aprendices ansiosos listos para absorber su sabiduría y emular su implacable empuje. También tuvo que cambiar fundamentalmente su propio papel, una transformación nacida de la necesidad más que de la elección. Sin Mitch, su eje mecánico, el hecho más chocante fue que el propio Parker se vio obligado a entrar directamente en la brecha. Tuvo que convertirse en el mecánico principal, pasando a menudo horas agotadoras cubierto de grasa, con una llave inglesa perpetuamente en la mano, diagnosticando personalmente complejos fallos hidráulicos, en medio de una gélida noche de Klondike. Esta era una carga monumental, que Mitch, con su genio sin esfuerzo, siempre había cargado sobre sus hombros. Esta participación íntima y práctica, aunque nacida de la crisis, le dio una nueva perspectiva, una apreciación más profunda de la intrincada danza entre el hombre y la máquina. La clave para mantener unida a esta tripulación nueva y menos experimentada para fomentar la lealtad, donde antes se había fracturado, era un trato renovado, un incentivo de oro. Dejó claro que el trabajo sería más duro que nunca, las horas más largas y las exigencias mayores. Pero la recompensa, una parte significativa del oro, una porción tangible del éxito que habían creado juntos, cambiaría realmente sus vidas. No se trataba solo de un trabajo, era una inversión, una oportunidad de participar directamente en los frutos de su agotador trabajo. La teoría más controvertida, susurrada en voz baja en el Yukon y entre los conocedores del sector, es que Parker se vio obligado a cambiar radicalmente todo su modelo de negocio. Al parecer abandonó el antiguo sistema de salarios fijos y primas modestas que había demostrado ser insuficiente para retener a sus mejores talentos. En su lugar empezó a ofrecer a sus empleados clave una parte significativa de los beneficios, convirtiéndolos en auténticos socios de la empresa en lugar de simples empleados. Esta audaz medida, que podía costarle millones por adelantado en pagos directos, fue una apuesta desesperada y arriesgada. Era un riesgo calculado para comprar la lealtad que ya no podía obtener únicamente a través de la amistad personal, la autoridad o el éxito pasado. Necesitaba personas que se implicaran profunda y personalmente en el resultado, impulsadas por la visión compartida de una inmensa riqueza, no solo un sueldo constante. Este cambio, de ser cierto, marcó una profunda evolución en su liderazgo, reconociendo que el elemento humano, cuando se incentiva adecuadamente, puede ser tan valioso como cualquier pieza de maquinaria. Lo que muchos no se dieron cuenta en medio de las salidas de alto nivel y las dramáticas reorganizaciones fue que siempre quedaba un núcleo de personas dedicadas y anónimas. Siempre hubo héroes silenciosos. En segundo plano, los estoicos conductores de camiones de roca que recorrían carreteras peligrosas, los incansables operadores de excavadoras que esculpían la tierra, los trabajadores del campo,
que se aseguraban de que los engranajes logísticos de la operación siguieran girando. Estos son los hombres y mujeres que realizan un trabajo agotador, a menudo ingrato, año tras año, lejos del resplandor de las cámaras de televisión, sin la gloria ni el reconocimiento individual. Estos son los engranajes no reconocidos de la colosal máquina, las personas que realmente hicieron girar los engranajes de la operación, su constancia, testimonio de un tipo diferente de lealtad, quizás a la tierra, quizás al propio sueño, o quizás a la innegable visión de Parker. Y el éxito de Parker, lejos de decaer, no solo continuó, sino que se aceleró con un ímpetu casi alarmante. Seguía batiendo sus propios récords, obteniendo cantidades asombrosas de oro por valor de decenas de millones de dólares, y las temporadas se mezclaban en un borrón de producción incesante. Demostró con rotundidad que su sistema, su combinación única de gestión agresiva aguda, perspicacia financiera y su propia capacidad casi sobrenatural para leer el terreno, una habilidad heredada de su legendario abuelo John Schnabel, era la base verdadera e indestructible de su éxito. Las piezas individuales, por muy valiosas que fueran, podían sustituirse si el núcleo del genio permanecía. Sin embargo, el hecho más sorprendente y que ofrece una visión profunda de su dominio continuado es cómo consiguió no solo mantener, sino aumentar significativamente sus totales de oro con un equipo menos experimentado. Los conocedores y observadores de la industria sugieren que tras la sísmica marcha de su equipo de veteranos, Parker realizó una inversión masiva y multimillonaria en tecnología de prospección de vanguardia. No se trataba solo de máquinas más grandes, sino de una minería más inteligente. Hablamos de un avanzado radar de penetración terrestre que le permitió cartografiar estructuras geológicas profundas bajo la superficie con una precisión sin precedentes. Hablamos de sofisticadas técnicas de análisis del agua capaces de localizar rastros microscópicos de oro y guiar la excavación hasta los yacimientos más ricos y vírgenes. Este salto tecnológico le dio una ventaja casi injusta, transformando la apuesta a menudo impredecible del Klondike en una extracción calculada casi científica. No solo extraía de forma más inteligente, sino con una ventaja tecnológica que sus rivales, a menudo limitados por la tradición o el presupuesto, no podían igualar. Esto le permitía localizar los yacimientos más ricos con precisión quirúrgica, asegurándose de que su equipo menos experimentado, aunque carecía de la experiencia intuitiva de los veteranos, siempre excavaba en el lugar correcto. El riesgo se mitigó con los datos, la incertidumbre se sustituyó por la certeza científica. Este giro estratégico, más que cualquier liderazgo carismático, garantizó su éxito continuado y sin precedentes. Conclusión. El legado perdurable y la pregunta sin respuesta. En el fondo, la historia de Parker Schnabel ya no trata solo de las asombrosas cantidades de oro que puede desenterrar o de las cifras en bruto que definen sus triunfos financieros. Ha evolucionado hacia una narrativa mucho más compleja y convincente. Se trata de si puede construir algo realmente duradero, un imperio no solo de oro, sino de un legado perdurable. Las salidas de leyendas como Chris Dumit, Mitch Blaschke, Gene Cheeseman e incluso Rick Ness no fueron los capítulos finales de su historia. Por el contrario, fueron pasajes brutales, aunque en última instancia, transformadores de una saga mucho más larga e intrincada. Representan la dolorosa evolución de un líder, un joven obligado a madurar y adaptarse bajo los focos más duros, y una conmovedora exploración del verdadero y polifacético coste de una ambición que no reconoce límites. La pregunta que resuena en la vasta y silenciosa extensión del Klondike, y de hecho en las mentes de innumerables aficionados, sigue siendo la más importante y apremiante en el mundo de la minería del oro. ¿Es Parker Schnabel un verdadero genio de la minería del oro, un visionario cuyas duras llamadas y normas inflexibles son simplemente los ingredientes necesarios para un éxito sin precedentes? ¿O es, por el contrario, un jefe exigente destinado a alejar para siempre a sus mejores y más valiosos empleados, atrapado en un ciclo interminable de pérdida de talento, en su búsqueda implacable y casi insaciable de más oro? La respuesta tal vez no sea una simple disyuntiva,
sino un complejo tapiz tejido con ambos hilos. Su imperio es un testimonio de su extraordinario empuje y visión, pero sus cimientos están marcados por el coste humano de esa ambición. La nueva tripulación leal y entusiasta representa un nuevo capítulo, pero persiste el fantasma de las partidas pasadas, un recordatorio de que el verdadero liderazgo va más allá de la mera suma de oro. Se trata de fomentar un entorno en el que prospere el talento, en el que la lealtad se gane no solo con promesas de riqueza, sino con respeto, empatía y un sentido compartido del propósito que trascienda la búsqueda incesante de beneficios. El futuro del imperio de Parker Schnabel pende de un hilo, un testimonio dorado del esfuerzo humano, pero también un conmovedor interrogante sobre la verdadera definición del éxito. ¿Aprenderá finalmente él, el niño rey, a moderar su ambición con una comprensión más profunda de la conexión humana, o seguirá